Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 19 de enero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. La reaparición de Marcelo Ebrard fue uno de los elementos que sorprendieron en el cierre de la precampaña de Claudia Sheinbaum. La morenista reunió también a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal en un mensaje de que sea como sea, ahí tiene a quienes en algún momento cuestionaron su ungimiento. El discurso de la exjefa de gobierno no se despegó del guión que ha tenido en su proselitismo. Vivas a AMLO, compromisos de lealtad con el movimiento y continuidad. Sin embargo, hubo detalles como su pronunciamiento en favor de las energías renovables y su silencio respecto a la propuesta presidencial de desaparecer de un plumazo todos los organismos autónomos que representan, hasta ahora, un contrapeso al Poder Ejecutivo. Tampoco dijo nada sobre la reforma legislativa que se propondrá en materia de pensiones. Destacó su compromiso en favor de la ciencia, tan alicaída en el actual sexenio. Y luego de que el exministro Arturo Saldívar dijera que él no está a favor de la elección directa de jueces y magistrados, la candidata morenista ya no se pronunció sobre el tema. Matices, que algo queda. También cerraron los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. La frentista lo hizo a tambor batiente, con todo el apoyo del gobierno guanajuatense, en la bastión panista que defenderán con las uñas. Dijo que será una elección de Estado, por lo que convocó a los suyos a estar alerta contra toda intervención gubernamental. Y en Monterrey, Álvarez Maínez tuvo un acto en donde no le alcanzó para mucho, pues no fue en la emblemática macroplaza, sino en una microplaza. El heredero Fosfo lució muy bravo contra PRI-PAN, a los que no bajó de miserables. Y también se dejó ver muy optimista, diciendo que en 3 meses le dará la vuelta a la tortilla por la presidencia. A ver si es cierto. Vistos los tropiezos del gobierno federal en el tema de salud, resulta una apuesta muy arriesgada del acuerdo que ayer firmaron en Palacio Nacional, por supuesto, una docena de gobernadores afines a la 4T. Le entregaron a la Federación el control de los hospitales estatales para que los maneje como parte de lo que era el INSABI, que fracasó, y que ahora se llama IMSS Bienestar. Entre otros acudieron el veracruzano Cuitlahua García, la mexiquense Delfina Gómez, la campechana Laida Sansores y la guerrerense Evelyn Salgado, cuyos estados están muy, pero muy lejos de Dinamarca. El regreso de Manlio Fabio Beltrones a la escena política, si es que alguna vez se fue, es uno de los platos fuertes de las elecciones. No está claro si el sonorense quiere llegar al Senado con la anuencia de Alejandro Alito Moreno o si, como dicen por ahí, más bien busca darle pelea al actual dirigente del PRI. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que a pesar de que los tiempos electorales le impidieron acompañar a Claudia Sheinbaum en el presidium en el cierre de precampaña, la aspirante de Morena a la capital, Clara Brugada, se mostró efusiva con las porras y los aplausos para la exjefa de gobierno, pero también accediendo a peticiones de selfies de los asistentes al evento en la Plaza de la República, lo que en palabras de los suyos fue una señal indiscutible de unidad de las dos competidoras punteras en sus respectivas contiendas. Trascendió que a propósito de cierre de filas, Marcelo Ebrard
y algunos de sus principales operadores políticos estuvieron en el Monumento a la Revolución para apoyar a Claudia Sheinbaum, entre otros Malú Milcher, Carlos Candelaria y el verde ecologista Javier López Casarín, así como Emanuel Reyes, Carlos Palacios y Carol Altamirano, quienes recién ocuparán cargos dentro de Morena, más los legisladores Selene Ávila, Ignacio Aguado y Yusara Canales. De hecho, el ex canciller hasta vistió el uniforme guinda. Trascendió que el 21 de marzo está marcado como el día de la consolidación del sistema de salud IMSS Bienestar, que brindará atención médica y medicamentos gratuitos a por lo menos 53.2 millones de personas sin seguridad social, de acuerdo con el informe de Zoe Robledo ayer en Palacio Nacional durante la reunión de la Comisión Presidencial para el Particular, en la que el funcionario habló de inversiones históricas que han permitido contar con hospitales y centros con capacidad operativa, además de contratar al personal sanitario y medicamentos. Dice que los asistentes que hubo, caras relajadas y optimistas por las buenas noticias. Trascendió que además de enfilar las baterías de su martes del Jaguar contra el candidato del PAN a la gobernatura de Yucatán, Renán Barrera, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, envió un refuerzo al aspirante morenista Huacho Díaz. Se trata de su estratega político Gerardo Sánchez, quien en breve podría tomar el control de una campaña que hoy maneja el ex colaborador de Ivonne Ortega. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Cierre de filas. A la vista de todos, Marcelo Ebrard, quien se la pasó 2 meses cuestionando fuertemente el proceso de elección del candidato presidencial de Morena por el presunto desvío de recursos de la Administración Pública Federal, ayer asistió al cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum. Al final, se dio el abrazo tan esperado por algunos, y aunque a Ebrard no se le escuchó gritar "Presidenta, Presidenta", se aplaudió sonoramente cuando la gente aclamaba a la exjefa de gobierno. El exaspirante presidencial prefirió cerrar filas con la banderada oficialista. El empujoncito a Maínez. Pues, por lo visto, al emesista Jorge Álvarez Maínez no le alcanzó por sí solo para prender los ánimos en el último y único, en su caso, acto público de precampaña. Desde el camino a la plaza, donde sería su mitin, grabó un video cantando alegre en la camioneta, junto con Samuel García, Mariana Rodríguez y hasta Luis Donaldo Colosio Riojas, en ánimo desenfadado. Pero incluso en el templete, el flamante aspirante se tuvo que valer de la popularidad de Mariana, lanzándole un par de "viva" a la candidata naranja a la alcaldía de Monterrey, para generar aplausos. Govers morenistas presentes. Casualmente, los gobernadores de Morena fueron citados por el presidente López Obrador el mismo día del cierre de precampañas. Así, los mandatarios estatales, que deben navegar con bandera de austeridad, aprovecharon el viaje para también asistir al cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum. Eso sí, en el encuentro privado, el tema electoral estuvo ausente. Al menos eso aseguró el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, pues el presidente es muy respetuoso, y nosotros también. ¿Y el líder tricolor? En el último día de precampaña, el único presidente de un partido que llegó a arropar a Xóchitl Gálvez fue el panista Marco Cortés. El dirigente priista Alejandro Alito Moreno brilló por su ausencia, como lo hizo también cuando faltó hasta las presentaciones del equipo de precampaña de Gálvez y del grupo de expertos que lo acompañan. ¿Será que siguen enojados por los reclamos en Coahuila? Ascensos judiciales.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez que le ha hecho enojar a la 4T por dar suspensiones a la ley de la industria eléctrica, fue nombrado magistrado de circuito y rindió protesta este jueves. Esto podría desencadenar una nueva ola de protestas contra el Poder Judicial por parte de los morenistas. A menos, claro, que se tome en cuenta que también rindió protesta el ahora magistrado Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y de René Bejarano, y quien metió a la cárcel a Rosario Robles. No tan rápido con esas críticas. Ministra del Pueblo, sin opinión del pueblo. Germán Cruz Silva, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, admitió a trámite un amparo contra la decisión de la ministra Lenia Batres de no permitir comentarios de la gente en su cuenta de la red social X. Sin embargo, Cruz Silva negó otorgar la suspensión provisional que solicitó el ciudadano que presentó el juicio. Lo que salta a la vista es que la autodenominada ministra del pueblo se cierra de esa manera a los comentarios de los ciudadanos. IMSS Bienestar en el Edomex. Todo apunta que el Estado de México muy pronto será una de las entidades modelo con la ejecución del IMSS Bienestar, para que los mexiquenses puedan acceder a servicios de salud gratuitos y así poder saldar la deuda histórica con la población mexiquense en este rubro. Como lo ha dicho la gobernadora Delfina Gómez, las expectativas son muchas. Sin embargo, el gobierno mexiquense cuenta con todo el respaldo del gobierno federal para fortalecer el sistema de salud en la entidad. De hecho, Delfina Gómez ha tenido reuniones constantes con autoridades del sector salud e incluso este jueves fue llamada para participar en la comisión presidencial para el seguimiento a la federalización del sistema de salud que se realizó en Palacio Nacional. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Se le complica el Edomex a Marco. No sale de una cuando ya se metió en otra el dirigente del PAN, Marco Cortés. Todavía no supera el escándalo del pacto en Coahuila para repartirse cargos y ya se le prendió una mecha en el Edomex. Ahí, el PRD se siente excluido en las negociaciones de la coalición y le hicieron ver que, si no van unidos, se podría perder el corredor azul, pues la división sería un platillo de lujo para Morena. Y mañana vence el plazo para registrar coaliciones. Solidaridad fue su sello. Toda la clase política y empresarial se unió a las condolencias por el deceso de Carlos Rojas, exsecretario de Desarrollo Social y creador del emblemático programa Solidaridad. Su viuda, la senadora Mónica Fernández, recibió infinitas muestras de cariño y la comisión permanente guardó un minuto de silencio. Ex corcholatas la respaldan. Reaparecieron Marcelo Ebrard y Adán Augusto López en un mitin de Morena. En el Monumento a la Revolución respaldaron a su abanderada presidencial, Claudia Sheinbaum, en su cierre de precampaña. Y desde el Presidium le aplaudieron el discurso. También anduvieron por ahí Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Debates del INE obligatorios. Obligatorios serán los 3 debates entre aspirantes presidenciales programados por el INE. El Consejo General, presidido por Guadalupe Tadei, aprobó el acuerdo y recalcó que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez deben acudir sí o sí. De hecho, nos dicen, ya los equipos de los 3 involucrados confirmaron su asistencia. La REA participa en proyecto de trenes. Es un hecho que Grupo México de Germán Larrea será pieza fundamental para revivir los trenes de pasajeros. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, indicó que esa empresa será partícipe en la construcción de las vías férreas que se requieren y la próxima semana
darán a conocer detalles sobre ese ambicioso proyecto. Bajo reserva, que se publique en el periódico El Universal. Vienen auditorías de fin de sexenio a opositores. Nos cuentan que, al aproximarse el cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación incrementará el número de las auditorías del gasto federalizado de 1,762 de la cuenta pública 2022 a 1,853 de la cuenta pública 2023. El énfasis estará en las entidades y municipios que han sido más revisados y que casualmente son gobernados por la oposición. Nuevo León, gobernada por el emesista Samuel García con 51 municipios. Guanajuato, donde el gobernador es el panista Diego Sinoé con 46 municipios. Y Coahuila, donde despacha el priista Manolo Jiménez con 38 municipios. ¿Será pura casualidad? Se le quitó la vergüenza a la diputada. Nos cuentan que la diputada federal morenista Selene Ávila recapacitó, volvió al redil de la bancada guinda y ayer se apareció muy sonriente en el cierre de la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum, después de que en noviembre pasado les gritó a sus compañeros en San Lázaro: «Son una vergüenza de bancada, me avergüenzo de ella y de ellos». En aquella ocasión, apenas unos días después de que el huracán Otis azotó Acapulco, doña Selene estaba indignada porque sus correligionarios no aprobaron la iniciativa de que en el presupuesto de egresos de la Federación se etiquetaran recursos para la emergencia en el puerto turístico. ¿No recuerdan que Ávila apoyaba las aspiraciones presidenciales del excanciller Marcelo Ebrard? Así que al parecer siguió su ejemplo, pues don Marcelo por fin apareció ayer en un acto de doña Claudia y hasta abrazo hubo. Morenista pone peros a desaparición de autónomos. Nos cuentan que no todos los morenistas están de acuerdo con la propuesta presidencial de desaparecer todos los órganos autónomos. El diputado Juan Ramiro Robledo dejó claro que no se pueden desaparecer organismos como el Banco de México o el INEGI. Tal vez el INAI sí, pero no todos, dijo. Lo que llamó la atención es que don Juan Ramiro es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que será la encargada de examinar las iniciativas. ¿Acaso procura ponerle candados a la guadaña del presidente López Obrador desde comisiones? ¿O recapacitará a última hora y apoyará lo que le manden sin cambiarle una coma? Llega refuerzo de Xóchitl al INE. Nos hacen ver que llegaron al INE refuerzos de Xóchitl Gálvez. Desde ayer, Guadalupe Acosta Naranjo se integró como representante suplente del PRD ante el órgano electoral. Don Guadalupe, quien militó muchos años en el Partido del Sol Azteca, fue de los fundadores del Frente Cívico, la organización encargada de la llamada Marea Rosa. Ya ha estado desde el principio con la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD. Nos cuentan que su primer sesión no estuvo exenta de choques con Morena y aliados, a quienes reclamó presuntos malos manejos de recursos y otras irregularidades. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Los encontronazos por el tren México-Toluca no cesan. La caída de una dovela en la construcción del tren interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, no solo reactivó las quejas de vecinos por la seguridad de la obra, como le platicamos ya en este espacio, y las recriminaciones entre panistas y morenistas, sino que empezaron los choques por ver qué autoridad no ha atendido pendientes. Así fue el caso de la alcaldesa de Álvaro Obregón, la aliancista Lía Limón, quien mostró documentos para exhibir que el secretario de Obras, Jesús Esteva, no le ha dado respuesta para reunirse y atender las demandas vecinales.
En respuesta a la dependencia capitalina aseveró que los oficios los firmaron directores generales y que ninguno le piden una reunión entre don Jesús y doña Lía. Urgen ayuda trabajadores de la Fiscalía General de Justicia. Nos cuentan que trabajadores, peritos y agentes de investigación de la Coordinación Territorial 2 y 3 de Iztacalco pidieron ayuda urgente al encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, pues en una tarjeta enviada al área de asuntos internos indican que no cuentan con nodos para la línea telefónica, ni conexiones eléctricas para las computadoras, ni contactos de electricidad para el agente de guardia. También que los baños para los detenidos no funcionan, y no hay papel higiénico. En fin, lo que piden los trabajadores, nos aseveran, es que don Ulises ponga atención en las necesidades básicas para la operación de estos sitios. El jaloneo para la alianza PRD-PAN-PRI en el Edomex. A un día de que vence el plazo para que los partidos informen si van en candidatura común o en coalición, el PRD y el PAN mexiquense se distanciaron. Y es que, si bien en noviembre el Consejo Estatal Periodista resolvió que iría solo para la elección del 2 de junio, todo indicaba que había avanzado en las pláticas con el PRI y el PAN para ir juntos. Sin embargo, nos dicen que en las últimas horas el acuerdo se tambalea, porque los periodistas, cuyo dirigente es Agustín Barrera, no están de acuerdo con algunas de las condiciones del blanquiazul. Conoceremos la decisión a más tardar el sábado por la noche. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Oculta funcionario de Jalisco inversión en empresa fraudulenta. El que no tuvo su mejor inicio de año en Jalisco, nos cuentan, fue el encargado del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, de EMC. Pues anda como en casa de jabonero. Cuando no cae, resbala. Nos detallan que don Ricardo quedó mal parado por ser una de las víctimas del fraude millonario de la empresa Jox Holding, que prometía a sus inversionistas intereses muy superiores a los bancarios. Pero lo peor para don Ricardo es que se puso en la mira de la Contraloría Estatal debido a que reconoció que las inversiones que tenía en la fraudulenta empresa eran desde 2020. Y ¡oh sorpresa! Estas no aparecen por ningún lado en su declaración patrimonial, lo que lo pone en una situación comprometida. Ojalá use amuletos. Buscan colarse en Morena expriistas de Hidalgo. Desde Hidalgo nos cuentan que en Mineral de la Reforma se aplica eso de la moda lo que te acomoda. Pues el alcalde Israel Félix Soto y su secretario particular Guillermo Sanjuanero Maldonado andan buscando acomodo luego de haber renunciado al PRI hace unos meses. El que abrió sus cartas, nos detallan, fue don Guillermo, pues durante la visita de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó para ir en modo fan y tomarse su foto con la exjefa de gobierno. Aunque los que saben aseguran que se hizo presente para cerrarle el paso a la esposa de don Israel, Shadia Martínez Lozada, quien aspira a ganar la alcaldía. Pero los morenistas en el estado no ven con buenos ojos que se quede en el lugar de su esposo. ¿Qué tal? Desaprovecha alcalde, distinción. Desde Morelos nos comparten que el alcalde de Xochitepec, Roberto González Flores Zúñiga del PRI, será recordado por obtener el distintivo de Pueblo Mágico y perderlo en un trienio. Pero lo peor es que quiere la reelección. Nos relatan que varios critican que don Roberto no supo identificar las áreas de oportunidad de la distinción, pues tiene al municipio con calles empedradas y sucias, en pésimas condiciones los caminos que conducen a los cañaverales y exhaciendas, fuente principal de atracción turística, y de la seguridad pública ni hablar.
Además de que cuando se le cuestiona, endosa la responsabilidad al gobierno del Estado. Sin palabras. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 19 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.